del tema de hidrógeno verde para descarbonizar la economía, también un enfoque en movilidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación, don Pedro, amigos panelistas, y bueno, también aquí a la Federación de Lisa. Y bueno, yo voy a hablar en estos 10 minutos sobre lo que viene, ¿no? Porque lo que hablan, lo que se está hablando en la mesa, pues, en realidad es lo que está, lo que hay. Claro, puede haber un crecimiento evidentemente todavía de todos los temas que se están comentando. Sin embargo, pues ya está más bien en la realidad, digamos, ¿no? Y yo voy a hablar un poco más de lo que viene. Y lo que viene, pues bueno, entre otras cosas, para la descarbonización industrial, es el hidrógeno limpio verde, ¿no? Entonces, no sé si por ahí, se le envié, pero sí, perdón. Rápidamente, para los que no estén tan familiarizados con el hidrógeno, que ya cada vez creo que hay más conocimiento del tema, ya está más socializado. Pues el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Hay que romper la molécula en la que se encuentra para obtenerlo. No es una fuente primaria de energía y se considera un vector energético. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que almacena energía. Eso es lo que queremos decir. El hidrógeno es un tema viejo nuevo, como yo siempre digo, porque desde hace muchos años se utiliza el hidrógeno en procesos industriales, por ejemplo, la refinación. Pemex utiliza hidrógeno, sin embargo es hidrógeno gris. Ahora vamos a ver rápidamente el tema de los colores. Pero pues es un tema viejo, fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna, y el hidrógeno se utiliza como materia prima y como vector energético. Puede almacenar energía y también se puede utilizar como materia prima en diferentes procesos industriales, en diferentes industrias. Entonces, los colores, seguramente ustedes han escuchado que el hidrógeno gris, el verde, el azul, pues básicamente la diferencia es de dónde se obtiene y cuál es su tecnología de producción, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno gris, que es el que se utiliza mayoritariamente en el mundo, en México, pues se obtiene del metano del carbón mediante un proceso que se llama reformado. Pero ese hidrógeno gris es hidrógeno que proviene del gas, digamos, entonces pues proviene de un combustible fósil, y este hidrógeno es el que se busca sustituir por el hidrógeno limpio. Luego tenemos el hidrógeno azul, que también ya se produce y ya se utiliza, aunque en menor medida, que se obtiene también del metano del carbón, pero en su proceso de obtención ya tiene cierta captura de carbono. Entonces digamos que es un puente entre el gris y el verde. Y finalmente tenemos el hidrógeno verde o limpio o renovable. Se está un poco inclinando más a mencionarlo como hidrógeno limpio, que se obtiene de diferentes fuentes. Se obtiene del agua, de la biomasa. Hay también hidrógeno orgánico en el subsuelo, pero principalmente del agua o de la biomasa. Y bueno, se utiliza una tecnología tratándose del agua que se llama electrólisis, que es un proceso electroquímico que separa el hidrógeno del oxígeno en la molécula del agua, y entonces se captura el hidrógeno. Si se utiliza energía renovable, solar, eólica o geotérmica, para hacer funcionar los electrolizadores, que son los equipos que realizan la electrólisis, entonces es considerado hidrógeno limpio. Pero no lo he cumplido mucho, pero bueno, en realidad es un proceso pues electroquímico. Hay otros procesos que se utilizan también en diferentes, para el hidrógeno, pirólisis y en fin otros, pero en realidad este es el considerado el hidrógeno limpio utilizando electrólisis con energía renovable, y en este caso del agua, pero como les digo también hay de otras fuentes, y también hay otros colores que no voy a meter mucho en eso, hidrógeno rosa que proviene con energía nuclear, digamos, o hidrógeno turquesa, o hidrógeno blanco o orgánico que está en el subsuelo. Allá se han encontrado yacimientos en un par de lugares en el mundo donde han encontrado hidrógeno, digamos, que se puede obtener o extraer. Exactamente, pero bueno, no voy a meter mucho en eso porque tampoco están digamos, en diferentes procesos también de digamos, experimentación. Y finalmente, ¿para qué se va a utilizar el hidrógeno? Bueno, para almacenamiento de energías renovables, un poco lo que decía justamente Daniel, que el tema de la famosa variabilidad, que bueno, luego siempre se le dicen intermitencia, ¿no? Y bueno, deberíamos decirle variabilidad, como bien lo dijo, ¿no? Pero imagínense una central solar que por obvias razones durante la noche no genera, pues
se puede producir hidrógeno, almacenarlo y echar a andar una turbina una turbina, un generador pues en la noche. En temas de movilidad ya hay vehículos que funcionan con hidrógeno. En México todavía no se comercializan, pero en otras partes del mundo ya se comercializan vehículos de hidrógeno. Principalmente hay dos marcas, el Hyundai, bueno, el Nexo y el Mirai, ¿no? Que son dos marcas o dos modelos de hidrógeno. También BMW, la iX5 también ya se comercializa. Pero principalmente lo que se considera es el transporte pesado de mercancías de larga distancia. Ahí es donde el hidrógeno puede tener un mayor impacto comparado contra las baterías de litio, digamos, por diversas razones: autonomía de desplazamiento, tiempo de recarga, en fin. También para la descarbonización de gas natural, mezclar el hidrógeno con el gas natural, esto se le conoce como blending. CFE tiene un proyecto interesante de producción, de generación de electricidad en centrales de ciclo combinado, mezclando hidrógeno con gas natural. Con eso se descarboniza el gas natural. Y finalmente desplazar combustibles fósiles en diferentes industrias, ¿no? La siguiente, por favor, Pedro. Y bueno, cuando hablamos de hidrógeno también hablamos de una industria alrededor, turbinas eléctricas de hidrógeno. México podría fabricar estos equipos: turbinas eléctricas de hidrógeno, electrolizadores, tanques de almacenamiento, compresores, tuberías, en fin, toda una industria relacionada con el hidrógeno, que no solamente es la producción de la molécula, sino de todos estos equipos que pues pueden traer un beneficio, ¿no? La siguiente, por favor. Hay algunos retos para la implementación del hidrógeno. Nosotros hicimos una roadmap para una hoja de ruta para poder detonar la industria de una manera organizada y eficiente. Hay que establecer mecanismos para facilitar el cumplimiento de las metas de descarbonización, que ya están un poco, se han dado a conocer algunos temas interesantes: taxonomía sostenible, mercado de carbono, en fin, hay diferentes instrumentos o herramientas, las contribuciones nacionales determinadas y no determinadas, pero al final falta establecer mecanismos todavía para el cumplimiento de las metas de descarbonización, así lo creemos. Dar mayor certidumbre regulatoria a los involucrados en el tema, reducir costos de infraestructura, producción y transporte, establecer regulación específica, creación de incentivos para revertir la demanda e incrementar la penetración de energías renovables. Digamos, ya se está trabajando en todo ello, pero bueno, estos retos fueron los que se obtuvieron en un diagnóstico inicial hace un par de años que hicimos la hoja de ruta. Actualmente estamos trabajando en una actualización de la hoja de ruta que hicimos hace un par de años. La siguiente, por favor, Pedro. Y bueno, el estudio que está también a su disposición para el que lo desee, explorar un poco más. El presente estudio, la hoja de ruta, se enfocó en las 7 industrias con mayores emisiones de gases de efecto invernadero en México, y se analizaron 3 tipos de transición al hidrógeno verde: sustitución directa en la industria petroquímica, en la refinación, por ejemplo, en Pemex, sustituir el hidrógeno gris por verde; la mezcla de gas natural, el blending, en la generación de electricidad, en la industria del hierro y el acero, vidrio, química y cemento; utilizar hidrógeno verde o hidrógeno limpio en vez de hidrógeno gris. Como les digo, pues también se utiliza como materia prima en diferentes procesos industriales en estas industrias, entonces ahí también podría tener un impacto positivo. Y el cambio de tecnología en movilidad para mover transporte pesado de mercancías, o para la industria de la minería, los vehículos que se utilizan en la industria de la minería. También hay trenes que funcionan con hidrógeno, se están haciendo pruebas, incluso aviones y barcos, pero finalmente esto es lo que nosotros vemos como más asequible, digamos, ¿no? Un poco más, su implementación un poco más pronta, digamos. La siguiente, por favor. Y bueno, para cubrir la demanda de hidrógeno verde, se estima que se deben instalar 79 gigawatts de capacidad renovable y 51 gigawatts de electrólisis para el año 2050. Este es un estudio, claro, que cuando se hacen estos estudios el horizonte lo ponen a 20, 25 años, ¿no? Pero bueno, al final es importante tenerlo en el radar, es importante incrementar nuestra generación renovable y también nuestra capacidad de electrólisis para poder satisfacer la demanda, que será mucha en estos procesos industriales o en estos procesos de descarbonización industrial, para que el hidrógeno pueda satisfacer la demanda que viene de una manera muy importante. Creo que esta es la última. Sí. Muchas gracias, espero no haber pasado el tiempo. Gracias. Súper, muchísimas gracias, Israel. Yo te preguntaría un poco de los retos que existen, ¿no? O sea, se habla mucho de la baja eficiencia de la producción para el hidrógeno verde, ¿no? O sea, más o menos estarás 1 a 3, tú me dirás bien, gigas de renovables para producir 1 de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, sí es un reto y sí es una realidad que esa baja eficiencia, pues hay que ser estratégicos, ¿no? En dónde utilizamos ese hidrógeno verde. Entonces, si pudieras elegir, ¿no? Para un escenario de descarbonización, por dónde iniciar a detonar esa industria,
y qué oportunidades realmente para las condiciones de nuestro país existen y qué necesitaríamos. Nos hablaste un poquito de qué condiciones pueden ayudar a lograr fomentar esta industria, pero yo te preguntaría qué oportunidades hay para México y qué partes de esa cadena empezamos a detonar en el país. Sí, cómo no. Pues sí, efectivamente, ¿no? El tema de ¿para qué vas a producir hidrógeno? ¿Para qué lo vas a utilizar, digamos, no? Y el tema de la eficiencia en ese sentido, pues es un tema que aún hoy está en discusión. El tema de cuánto cuesta el kilogramo de hidrógeno verde comparado con el kilogramo de hidrógeno gris. Hay una diferencia todavía importante ahí. Y también, digamos, muchos mencionan el tema de utilizas energía renovable para producir hidrógeno para otra vez generar electricidad, ¿no? Y ahí es donde los puntos entran y se ponen interesantes. Dónde utilizar, donde no puedas electrificar, donde no puedas, digamos, avanzar hacia una electrificación, ahí es donde puede entrar un poco más el hidrógeno. Ciertamente CFE incluyó en el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional publicado la semana pasada, el viernes de la semana pasada publicaron el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional y ellos mencionan que van a impulsar 12 proyectos de centrales de ciclo combinado utilizando hidrógeno, mezclando 25% de hidrógeno limpio con 75% de gas natural. Y en la perspectiva del sector eléctrico que también publicaron hace poco, también ya habían establecido 30%, 70%, 30% de hidrógeno y 70% de gas natural. Ahora, ahí es importante mencionar que estos proyectos son al 2038, 2030, sí, por ahí más o menos, en unos 10, 15 años yo creo que. Y lo que justamente he platicado ahí un poco en ese sentido, hablando en ese punto en particular, es que en realidad lo que pues, se está buscando es dejar como preparado todo el tema de las turbinas y todo el tema alrededor de la producción, almacenamiento y utilización del hidrógeno para justamente llegar en esas fechas, ahora sí, con una caída en costos y un desarrollo mayor desarrollo tecnológico poder utilizar. Ahora, donde sí creo es inmediatamente, digamos, es la sustitución de hidrógeno gris por verde en Pemex. Pemex es el mayor consumidor de hidrógeno de México y pues ahí es donde podría tener un impacto positivo. Pemex de hecho ya anunció también en su plan de sostenibilidad la creación de una unidad de negocio para comercializar hidrógeno, digamos, no se quieren quedar un poco fuera del tema. Y por otro lado, yo creo que en diversas industrias que utilizan el hidrógeno como materia prima, ahí también puede entrar muy bien el hidrógeno limpio para sustituir combustibles fósiles. Y en la industria de transporte, de movilidad, a lo mejor inmediatamente no veremos y en México, digamos, va a ser un poco complicado ver un vehículo de hidrógeno ligero, digamos, ¿no? Un vehículo particular. Pero sí es probable, y de hecho ya anda por aquí circulando un autobús de pasajeros a hidrógeno. Y en otras partes del mundo hay autobuses de pasajeros urbanos, digamos un metrobús que funciona con hidrógeno, y los ves circulando. Claro, todavía son etapas piloto, pruebas, proyectos experimentales hasta cierto punto, viendo el tema de la autonomía de desplazamiento, el costo, en fin, una serie de cosas, ¿no? Cómo finalmente instalar las hidrolineras o hidrogeneras, que son pues, como las estaciones de servicio de gasolina, pero de hidrógeno, un poco el tema de seguridad, todos estos temas están actualmente hablando, pero ya existen trenes que funcionan en hidrógeno, transporte pesado de mercancías que también ya existen tractocamiones que ya funcionan con hidrógeno y que están a la venta, y de hecho ya hay flotillas que funcionan, no aquí, pero en Europa, en Estados Unidos, en fin, yo creo que por ahí es más accesible, Luisa. Muchísimas gracias, Israel. Dejo las siguientes preguntas sí, para los otros panelistas al rato y que les pase la cosa a los asistentes.